Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Llena tu mesa de sabor con los helados Pompiú. Compartidos en sus dos presentaciones tradicionales de 3 litros. Encontralos en el súper más cercano. Helados Pompiú. Sabores para compartir. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Y aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los sábados a partir de las 13 horas, gracias a las pantallas de Chaco TV y de Giga Red, que nos permiten salir en toda la provincia del Chaco y en las principales capitales del litoral argentino. Y yo quiero comenzar este programa destacando una información que nos llegó del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ubicó a la República Argentina como el primer país de toda América Latina en robos y delitos, con un índice de 973 casos entre 100.000 personas, del año 2000 al año 2010. Después, durante 6 o 7 años no hubo ningún tipo de información, quizá como una medida sutil de los que tienen la responsabilidad de toda esta cuestión, de ocultar lo que todos los argentinos estamos viviendo. En el 16 y 17 comenzaron a aparecer algún tipo de datos para destacar. El 30% de los hogares argentinos ha sufrido la propiedad o los que viven en la propiedad algún tipo de delito. Y lo que es peor aún, más del 60% fueron con violencia. Una violencia que todos nos preguntamos ¿por qué? Porque son violencias absolutamente innecesarias de aquellos que la ejercen. Pero los entendidos dicen que esto puede ser el resultado de la desconfianza que se tiene aquel que la provoca. Que esto es consecuencia del medio en que se desarrollan los que cometen delitos, las situaciones de carencia y de indigencia, que no ven ningún tipo de futuro para sus propias vidas, que puede llegar a ser resultado del consumo de la droga, que debe ser el 80 o 90% de los casos de chicos que cometen robos están drogados. Otros dicen que es también consecuencia del universo donde ellos viven, donde robar es casi un trabajo. Dice, me voy a trabajar, van a robar. De la falta de una elaboración estructural del crecimiento casi exponencial de las periferias de algunas ciudades. El cordón del Gran Buenos Aires, los cordones de Resistencia, de Corrientes, que se han llenado
de barrios carenciados. La falta de ayornamiento de la policía para atender estos hechos y la falta de respuesta de la justicia que toda la sociedad reclama. Pero quizá el hecho más grave sea más de 1.800.000 chicos ni no estudian ni trabajan. Y hoy robar es más rentable que trabajar para aquellos que lo consiguen. Todo un dilema que estamos viviendo los argentinos y nos pareció oportuno hablar de esto porque ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué comportamiento adoptamos? ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos frente a un delincuente que no solo nos roba, sino que nos agrede? Nos pareció importante invitar al jefe de la policía de la provincia, el comisario general Fernando Javier Romero, y a un abogado peronista, Federico Feldman, para que ellos nos den algún tipo de opinión respecto a esto que yo he hecho una breve presentación, porque se supone que ustedes saben más que nosotros de esta cuestión. Comisario, esto que estoy mostrando es la realidad que vivimos todos los días. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que la introducción que hacía usted se ajusta a la realidad. Hoy tenemos una sociedad violenta. En función de ello, los delitos son violentos. Una sociedad carente de valores que se ve reflejada también en estos jóvenes, la mayoría menores, que cometen delitos. Entonces, esa es la mirada especial que hay que trabajar de aquí en adelante. Primero, principal, con valores en educación. Tenemos que empezar en las escuelas, en los jardines, a cambiar un poco este modelo de sociedad y en función de esto seguramente la situación va a mejorar. También el factor económico, lo que decía usted con relación a que los delincuentes hoy cometen el delito para hacerse de un pequeño celular, una cartera, para ir a venderlo y ir a comprar el estupefaciente. La mayoría de los casos son para el consumo de drogas. Así se generan su dinero para hacerse de los estupefacientes y esa cadena viciosa que no termina. Claro. Ahora, ¿por qué la justicia, no es cierto, no responde a la necesidad de la gente? La famosa calecita, la puerta giratoria, entran o salen, que si es menor, que si no es mayor, que si esto y que el otro. Pero todos los días la sociedad está reclamando que haya una justicia más dura, que haya una justicia más justa, ¿no es cierto? Los derechos humanos que terminan atendiendo más al victimario que a la víctima, ¿no es cierto? Cuando salimos a hacer preguntas, todo el mundo está justificando al tipo que afana. Y el tipo que sufrió, ¿no es cierto? Porque a una pobre jubilado le roban la jubilación y después la matan a trompada. Es decir, ¿qué está pasando? Sí, entiendo la pregunta. Bueno, antes que nada quisiera agradecer por el espacio. Con respecto a los derechos humanos, uno tiene una visión, me refiero al ego en la sociedad, se tiene una visión un poco negativa de la expresión, pero en realidad los derechos humanos no están únicamente para ayudar o proteger solamente al delincuente. En realidad... No debiera. No debiera, digamos, ser así. En realidad, en rigor de verdad, lo que sucede es que los derechos humanos están para justamente proteger a los humanos. Y aquel que delinque, por más de que para la sociedad represente una persona negativa, si se quiere, por lo que ha hecho, aún así no deja de ser humano, no deja de ser persona, y simplemente se intenta evolucionar en esta causa y darle un trato digno. Es cierto que muchas veces se deja fuera a la víctima y en realidad nosotros quisiéramos que se priorice a la víctima antes que al implicado del hecho. Doctor, ¿y por qué justamente se da esa visión en la sociedad de dejar muchas veces desprotegida a la víctima y no al victimario? Y calculo que esto, no sé qué tipo de repercusión también tendrá en la policía del Chaco, buenas tardes, comisario, de por ahí darle más protección a un delincuente y por allí dejarle un poco a la deriva a la persona que realmente ha sido damnificada. ¿Por qué esa impresión? Es que están ponderando a una justicia garantista de alguna manera. Y además esa acepción que usted también estaba dando, doctor, de que los derechos humanos, a mi punto, también difiere de lo que se considera la justicia, ¿no? Podría llegar a decirlo. Si consideramos un aspecto básico, un concepto de justicia que se basa en darle a cada uno lo que le corresponde,
también difiere del concepto de derecho humano, ¿no? Totalmente de acuerdo. Respondo. Cuando vos acabas de mencionar, vos haces referencia a una justicia distributiva, se la considera propiamente ya del derecho aristotélico, digamos, la filosofía aristotélica, ¿no? De más de 2500 años atrás. Es el paradigma que nosotros tenemos, producto del imperio griego, que pasó al imperio romano, donde se considera que se estructura nuestro derecho, y que de ahí termina en el derecho europeo, del cual en Latinoamérica nos copiamos. Esa sería la cronología muy resumida, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros adoptamos un sistema inquisitivo en un primer momento, producto de la, habrán estudiado posiblemente en historia, la Santa Inquisición proveniente del año 1200, 1300. ¿Y qué sucede? En realidad Que eso, todavía está pidiendo perdón la Iglesia Católica. claro, claro, a lo que voy es, o sea, sin meterme en cuestiones religiosas, lo que quiero separar es que por una vía están los derechos humanos, que significan una cosa, y por otra parte muy distinta, otro camino alternativo, está el sistema de enjuiciamiento penal, que muchos años fue inquisitivo y que nos marcó a nosotros los seres humanos en el mundo, si se quiere, desde una perspectiva, valga la redundancia, inquisitiva. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se está cambiando esa cosmovisión y ¿qué pasa? Ayudada por los derechos humanos, pero se mezcla y se dice, ¿pero por qué la puerta giratoria, como decía recién el conductor? En realidad, yo creo que hay que legislar, es decir, crear y modificar las normas, que muchas de ellas, sinceramente, yo considero que están mal hechas, desde el vamos. Pero, ¿qué pasa? Uno le echa a veces la culpa, por ejemplo, a un juez. El juez perteneciente al Poder Judicial es quien debe aplicarla, no crearla. Entonces, ¿qué pasa? Nos enojamos porque un sujeto hurtó y el hurto tiene una escala penal de 1 mes a 2 años, si se fijan en la parte especial del Código Penal argentino. Sí, circunscripto a lo que dice la letra. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pero se supone que el juez tiene otra visión de los hechos, ¿no es cierto? Y debe operar en favor de las víctimas, en todos casos, conceptualmente. En realidad el problema no es que el juez tenemos dos, ella es abogada también y es estudiante de Derecho, con lo cual acá... El mayor problema no es que en realidad el juez tiene que operar en relación a lo que dice la ley y el contexto de más, sino que hay que ver justamente la visión que tiene nuestro Código Penal. Nosotros aplicamos una norma, una teoría que es la prevención especial positiva, que busca precisamente la reinserción del delincuente en la sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Desde la última reforma del Código Penal no se aplicó dicha visión, porque en vez de aplicar un tipo de penas distintos para el imputado, modificar la estructura penal, que se hizo, se aumentó las escalas penales. ¿Por qué? Porque la gente tiene la creencia errónea de que al imponer una pena más grave, la persona no va a delinquir. Y esa es la falacia más grande que tenemos. Justamente la construcción de las cárceles, me lo podrá corregir el comisario. Si me claro, equivoco. el comisario sí, claro, nos podrá... Claro. Antes, los centros de detención, cuando estábamos en la época feudal, estaban en los castillos. A medida que fue evolucionando la sociedad, pasaron a estar en los centros urbanos. ¿Por qué? Porque la cárcel era como un medio intimidatorio para la sociedad, para que ellos vean que ahí estaba atrapado lo peor de la sociedad y que podían ir a parar allí. Entonces era un método de mostrar a la sociedad y generar un control por medio del miedo, una estructura así. ¿Qué pasa? Hoy por hoy no ocurre eso. La persona común prioriza más sus necesidades, como lo dijo el comisario, las necesidades de supervivencia, la necesidad de satisfacer sus necesidades, al punto que no le importa si ve que ahí pasa todos los días la cárcel en la que están los violadores más peligrosos, los asesinos más peligrosos, los ladrones más peligrosos. Va a seguir delinquiendo. El problema es que justamente el mayor problema que tenemos como sociedad, junto con la construcción de los derechos humanos, es que tenemos que tener un cambio de paradigma, como lo dijo el abogado, tenemos que tener un cambio de paradigma para que justamente se pueda aplicar el derecho, un derecho efectivo para que garantice la protección de los ciudadanos, pero al mismo tiempo no se cosifique al imputado y se lo convierta en una mera cosa, porque si no, entonces estamos dando pie a que se pueda producir cualquier tipo de acto impensable hacia la humanidad misma. Lo que dice Cristian es absolutamente cierto. Así debiera de ser. Pero no tenemos estructura nosotros para atender esas necesidades, ¿no es cierto, comisario? Porque vemos
las cárceles hacinadas, las alcaldías hacinadas, y esto no tiene nada que ver Eso con quería la policía, preguntarle. sino que es una política de Estado que debiera tener que estar apostando a la recuperación de los individuos. Pero esto no se está dando, ¿no es cierto? Sí, bueno, la verdad que tenemos hoy dos situaciones: las comisarías colapsadas de Ahí está, detenidos. claro, claro. La comisaría, para que sepan ustedes, es un lugar transitorio. Sí, una mini De prisión no más también, de así. 24 a 48 horas la persona tendría que estar recuperando la libertad porque está detenida por contravención o por un delito menor. Claro. Hoy por hoy le voy a dar un número: tenemos 1.222 detenidos ¿En las comisarías? en comisarías de todo el territorio provincial. ¿Cuántas comisarías tenemos en toda la 90 comisarías. En 90 comisarías tenemos 1.222. Es una barbaridad. Tenemos la misma cantidad o inclusive más que el Servicio Penitenciario Provincial, que es otra institución con función y misión específica en esta tarea. No, claro. Justamente No, las cárceles Mirá, están preparadas. déjalo que concluya, sí. Sí, bueno, Ahora, tener- ese es un problema porque precisamente el código de contravención ya se está excediendo porque ya retiene a la persona, o sea, aplica lo que tiene que aplicar el Código Penal. Y le está dando la facultad de la privación de la libertad a una persona por una contravención, una falta que se podría solucionar de cualquier otra manera. Y ahí está también el problema de justamente la sobreexplotación en las comisarías. ¿Se puede? ¿No es cierto? Eximirlo de pronto a la prisión, condenarlo de otra manera, pero no sé de qué otra manera. Bueno, pero precisamente... Lo que sucede, como bien acabó de decir hoy Cristian, nosotros tenemos una finalidad que se le da a la pena. Que esa finalidad actual que se le da a la pena no es la que en realidad la sociedad por ahí desea que se le otorgue a los delincuentes. ¿En qué sentido? Sinceramente, uno habla en una charla de café y la mayoría de la gente, el común denominador, Tiene la solución. quiere salir, está a favor de la pena de muerte, Sí, quiere claro, salir a tiene. vender nafta para prenderle fuego en la Plaza 25 de Mayo, atarlo al sujeto. O sea, Cosas que han pasado sucede en eso. México, Pero por sí ejemplo. es así, claro. Sucede eso. Es verdad. Entonces, Sí. estamos en tiempos, si se ¿Por quiere. qué es el pensamiento de la sociedad? Porque evidentemente la justicia no está haciendo ese trabajo y va a llegar un punto, que ojalá así no sea, porque ya estaríamos metiéndonos en otra parte, en otra etapa, que la gente, y hay casos que la gente ha empezado a tomar cartas en el asunto o haciendo justicia propia, que cuántas veces seguramente un detenido que cometió algún tipo de ilícito, algún delito, ha llegado prácticamente golpeado por vecinos. Yo respondo, si uno ejerce una lectura comprensiva de siglos anteriores, a historia mundial me refiero, es como que tiene esa mentalidad de que la sociedad cada vez va empeorando. Y en realidad, en rigor de verdad, no es así. ¿Por qué no es así? Uno dice, estamos cada vez más cansados, cada vez en la tele se ven más cosas. Es cierto, pero si uno estudia la historia del pasado, me refiero 50 años atrás, 100 años atrás, 1000 años atrás, se va a dar cuenta de que la sociedad en aquellos tiempos era muchísimo más violenta que lo que es hoy. Sí, eso es cierto. Sin lugar a claro. dudas. Sí. Lo que yo quiero destacar es que en realidad, si bien podemos tener una sociedad considerada violenta, y digo que sí, estimo que es menos violenta que la de sociedades anteriores en el lapso del tiempo, del pasado. Y estamos evolucionando de a poco, y cuesta, y nos falta infraestructura, nos falta educación, y la educación debe partir desde la casa, desde el hogar, desde el inicio del sujeto de su educación y continuar en las agencias educativas, llámese jardín, llámese escuela primaria, secundaria, etcétera y demás. Claro, tenemos Pero dos, la dos cuestión situaciones tenemos. La primera, ¿no es cierto?, es que hoy la difusión es mucho mayor que la que había hace 50 años y nada y todo lo demás. Hoy todo el mundo se entera de esto. La otra es el morbo de la gente. Sí. Las notas que marcan más rating son las notas más escabrosas, sangrientas Policiales. y todo lo demás. Esto es así, ¿no es cierto? Y la otra es que la gente hoy está exigiendo, en función del conocimiento que tiene, más rigurosidad, ¿no es cierto?, para moverse con la libertad que le corresponde. Y el otro problema, ¿no es cierto?, que los chicos no son más que el resultado del medio que están. Hoy la familia está absolutamente fracturada. Padres separados, padres sin trabajo, los dos sin laburo, ¿no es cierto? Es decir, la estructura familiar que nosotros conocíamos, o que seguramente eran tus padres, hoy no es más así.
Entonces, si la primera de las sociedades que consolidan, ¿no es cierto?, que es el grupo familiar que consolida una sociedad, está bastardeada, y de ahí arranca. Hoy los chicos no tienen en quién representarse. En un hogar que no trabajan, no hay horario, no hay responsabilidad, no hay nada. Y vos le pedís a un pibe que te viene a pedir laburo que venga a las 7 de la mañana, el tipo llegó a las 8:30. Quisiera dar un ejemplo teórico, legal, para que se entienda esto. Y con esto creo que más o menos concluye la idea anterior. Fíjense, en el Código Penal, o proyecto le llaman algunos, del año 1886, en la República Argentina, se legitimaba a aquel hermano, esposo o padre de aquella chica que mantenía una relación sexual con una persona que no sea su esposo. Eso estaba no solo aceptado, sino que era legitimado. Sí, claro. Entonces, y quiero que se pongan esto, es decir, imagínense ustedes en la propia República Argentina, casi 100 años atrás, digamos, decir, yo padre puedo matar a mi hija si la veo con un chico que no es mi yerno. Yo hermano puedo matar a mi hermana con un chico, si está con un chico que no es mi cuñado. Y a su vez, yo esposo puedo matar a mi esposa si está con una persona que no soy yo. Digamos, ¿qué pasó en el medio para que hoy, en tiempos actuales, eso sea uno de los... O sea, la prisión que merece ese sujeto es la perpetua, es la pena máxima que establece nuestra República Argentina. No solo es un homicidio simple de 8 a 25 años, sino que en realidad la pena es más severa porque es perpetua. Pero a lo que yo voy es, eso es netamente jurídico. Pero algo transcurrió en el medio, a lo largo de todo este siglo, para que la evolución viole y diga, no, esto no puede pasar. Pero yo lo que quiero decir es que hay veces que la ley dice, esto está bien y esto se hace, aunque la sociedad no esté de acuerdo, y hoy nuestra sociedad tiene otros parámetros, otras cosmovisiones que quizás no se atañen a la ley positiva. Comisario, le hago una consulta. Para sacar un número y para tener una idea al respecto, de 10 delincuentes que la policía, por ejemplo, detiene, ¿cuántos son menores de esos 10? 8 menores. 8 menores. 8 El menores. 80% de los 80%. delitos los cometen menores. Claro, el problema es estructural. Esto es un problema de que se deben instrumentar políticas de Estado para atender las carencias de esos chicos para que no vayan a delinquir. Si efectivamente las cárceles, el comisario le pregunta si efectivamente las cárceles están preparadas para la reincidencia del delincuente o solamente funcionan como una puerta de entrada o salida del mismo. Las cárceles están pensadas para que el delincuente al egreso de la misma, al cumplir la condena, es lo que dice la Constitución Nacional, se reinserte, tenga una salida laboral y se reinserte en la sociedad. Pero los hechos. Depende mucho también de la persona detenida, de la voluntad que manifieste, porque las cárceles, la alcaldía de Resistencia tiene toda la maquinaria, tiene panaderías, tiene aserraderos. Sí. El tema es cómo le obligás a la persona a cumplir una tarea que no quiere. Entonces ahí está el problema. ¿Y ustedes Aquel que se somete voluntariamente a trabajar dentro del complejo penal lo puede hacer tranquilamente y a su egreso tendría una salida medianamente laboral. Aquella persona que no le interesa, no hay forma no le podemos obligar tampoco, si no quiere realizar la tarea. No se los puede obligar. Y hasta que no esté condenado tampoco. De condenado sí el hombre que está detenido puede pedir, como en el caso de la U7, ir a aprender un oficio y todo lo demás, pero tampoco se lo puede presionar a que trabaje. Exactamente, no es obligación someterse a esa situación como era antiguamente. Antes no le preguntaban, allá por el 1900, lo mandaban a picar piedra a Ushuaia y no había otra alternativa. ¿Cuál cree que es el origen de la violencia en los delitos? ¿El origen? Sí. Hoy por hoy el origen radica específicamente en hacerse de un bien, de un teléfono celular, de una cartera, de la recaudación de un comercio para satisfacer su demanda para el consumo de drogas. Entonces también el hurto famélico se ha extinguido. Para mí no existe más el hurto famélico. Antiguamente el que robaba la gallina porque tenía hambre era notorio. Hoy eso se ha extinguido. A eso también era lo que quería llegar, porque por ahí no podemos no argumentar que es un problema de política de Estado, entonces que un menor de edad salga a hacer estos actos delictivos, que ya no es una cuestión de necesidad en la que tiene que estar un Estado presente evitando este tipo de cosas, sino que hay algo más detrás, porque como usted bien dijo, ya no salen a robar para una cuestión de hambre, por así decirlo, más sencillo, sino que para satisfacer una necesidad de consumo de drogas, ¿no? Entonces ya no es una cuestión de política de Estado, a mi parecer, ¿no? Bueno, a eso agregarle
que no tenemos institutos para albergar menores, ni mucho No hay. menos, por supuesto, No hay. centros asistenciales para recuperación del adicto. No hay. Entonces tampoco No hay, estamos a excepción muy de 2 o 3 complicados. mantenidos por sacerdotes y hay en Orquetas, creo que no sé en qué condiciones está eso, que no se hizo para que fuera el llamado antiguamente los reformatorios. Exactamente. Era para otra cosa, un polo de desarrollo, ¿no es cierto? O sea, para eso se hizo. Hoy por hoy en la provincia, la aldea Tres Orquetas es el único centro que depende de desarrollo social de la provincia, con custodia del Servicio Penitenciario Provincial para albergar a aquellos menores que han cometido delitos graves, llámese robos a mano armada, homicidios. El resto del Código Penal de ahí para abajo no van a la aldea. Y comisario, los índices de reincidencia son alarmantes. Son alarmantes, exactamente. Son las cifras. Y la recuperación es bajísima y los índices de residencia son tremendos. Porque esta gente también, la sociedad dice, finalmente las cárceles o las penitenciarias o lo que fuera, terminan siendo una facultad del delito. En realidad, claro, lo que en realidad no sería la cárcel, sino el poder punitivo que el Estado ejerce sobre los particulares implicados en una causa delictiva. En realidad, el poder punitivo es irracional. El derecho penal en sí vendría a significar, para el que estudia, digamos, la carrera de abogacía, es como ese pariente loco que cada familia tiene, digamos. Está el derecho civil, el derecho laboral. El derecho penal en sí adquiere esa característica y el poder punitivo, que es lo que a nosotros las agencias ejecutivas ejecutan, me refiero a los implicados de una causa, es irracional. Por lo tanto, se torna muy difícil solamente abarcar desde la esfera jurídica que se resocialice el sujeto, que es lo que apuntan los tratados. Bien, vamos a un cortecito comercial y volvemos en un minutito. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Llena tu mesa de sabor con los helados Pompiú. Compartidos en sus 2 presentaciones tradicionales de 3 litros. Encontralos en el súper más cercano. Helados Pompiú. Sabores para compartir. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. ¿Te sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques, consulta al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al toser o estornudar para no contagiar a otros. Cuídate, es bueno para vos, es bueno para todos. Chaco, Gobierno del Pueblo. Bien, señores, ya estamos en el segundo bloque de este interesantísimo tema que es imposible de negar y que es la violencia en los delitos. Salimos a la calle a preguntarle a los vecinos de esta ciudad qué opinaban de esto, qué creían, por qué creían que hay violencia en los delitos y esta fue la respuesta. Bueno, yo creo que hoy por hoy la situación económica es un factor muy importante ante la dicha situación social que hoy está pasando la sociedad en sí. Yo creo que hace uno que por ahí por la misma intolerancia que hay en la sociedad, la gente actúa de esa manera, más que nada, en este caso las personas que cometen los delitos, ¿no es cierto?
Y puede ser alguna adicción, en algunos casos se da por adicciones, en otros casos porque hay cierto rechazo de parte de ellos por su situación, por su vida, por cómo viven, con aquellos que a lo mejor ha sucedido, que te roban un par de zapatillas porque es muy linda, muy buena. O sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la delincuencia. Acá vos tenés gente en algunos barrios, yo no soy de acá, pero tenés gente en algunos barrios donde los papás están detenidos los dos, mamá y papá, y los chicos están desarrollando su vida solos o con algún familiar, viviendo mal y van creciendo en una vida de rencores, de bronca. Y bueno, eso lleva a que en algún momento la reacción sea otra. Porque piensan que si no, no le va a entregar el objeto que ellos desean, creo yo. Por eso. Creo que es eso. No, yo estimo que esto es producto del flagelo ese que hace años viene atravesando, desgraciadamente, no solo nuestro país, varios países del mundo, generada por el consumo de drogas, porque lo que toca la droga destroza. Eso pasó toda la vida, así que yo con mi edad que tengo siempre lo he vivido. ¿Viste? No es ni por problemas económicos, ni nada, sino porque ya hoy en día la droga los tiene locos. Ese es el problema. Mira, la delincuencia, después de los grados que haya de violencia o no, la verdad habría que ver en términos estadísticos cuál es. Lo que nosotros por ahí deberíamos un poco preguntarnos es cómo llega una persona a delinquir, qué fueron las cuestiones y los derechos que le fueron vulnerados anteriormente, digamos. Hay que entender que la cuestión de la inseguridad, básicamente hay que también discutirla y dar la discusión de cómo nosotros aseguramos los derechos de esa persona, cómo garantizamos vivienda, trabajo, educación, para que las personas no delincan y evitar justamente los hechos que después terminan siendo muy lamentables de inseguridad. Y la desesperación, calculo yo, a la hora de conseguir lo que quieren, ya sea platas, un celular o... Mayormente, en la mayoría de los casos, son drogadictos o gente que está en una situación complicada. Bien, este fue el resultado de esta batería de testimonios, pero te escuchamos. Adelante, adelante. Bueno, hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar al señor Romero, porque yo tuve una experiencia personal con este tema. Yo estaba trabajando en un almacén y entraron 3 trapitos, que eran clientes regulares de hecho, que entraron 3 trapitos, me pasaron atrás del mostrador, me ataron en el suelo, me sacaron toda la plata, robaron una cerveza, unos cigarrillos y de ahí se fueron corriendo. Posteriormente a eso llamé a la policía, todos vinieron, atendieron y después de eso se llegaron a encontrar a 2, los apresaron, los retuvieron y yo tuve que ir a hacer ¿cómo esto? A ver el reconocimiento. El reconocimiento, justamente. El problema fue, durante mi experiencia, hubo un error a la hora del reconocimiento y no se trajo a las personas que debían ser. Vino una de las 2 personas y por ese error los tuvieron que liberar nada más, sin haber pasado ningún proceso legal, sin apenas habiendo pasado algunos días en la comisaría. Y después de eso, estuvieron en la misma esquina, siguen transitando por ahí todo el tema. Estamos a una cuadra de la red Puentes. Es una zona bastante fea con el tema de los trapitos. Y ¿cómo piensa usted que se podría controlar esto? Porque es toda la inseguridad que se trata de parte de los vecinos, que siempre se habla de esto en esos ámbitos. Como siempre, hoy se habló mucho del problema de la infraestructura. Pero finalmente ustedes son asistentes de la justicia. Bueno, ese es el problema. ¿Qué Claro. cambio piensa que usted que se debería hacer para Bueno, controlar esto? Referente a tu situación particular que comentás, la rueda de reconocimiento a la que vos estás haciendo referencia es una medida judicial.
Claro. Seguramente no se hizo en la comisaría ese procedimiento. No. Entonces, la institución seguramente detuvo a los autores del hecho. Desconozco cómo se efectuó la rueda de reconocimiento, si realmente llevaron a las personas, a los autores del hecho, o qué habrá pasado. Nosotros somos auxiliares de la justicia. Nos dedicamos únicamente a recepcionar la denuncia, la detención, y de allí en adelante se maneja el fiscal en turno con todo lo que es avanzar en los procesos judiciales. La rueda de reconocimiento, reitero, es una medida judicial. No te puedo explicar si llevaron o no a la persona equivocada o si eran los autores. Seguramente si vos los viste en libertad al poco tiempo, alguna falla procesal en el camino pudo haber habido, que recuperaron la libertad. Pero lo que sí yo te le puedo decir a vos, a todos, que tenemos hechos como los que vos comentás, pero a la par los descubrimos y los esclarecemos y los ponemos a disposición de la justicia a todos los autores de los hechos. Comisario, hay una situación que me comentó una vecina que le sustrajeron la moto a una cuadra de su casa a punta de pistola. Por cuestiones que a esa señora la conocían todos los vecinos, uno de los vecinos siguió a los chorros que le sustrajeron la moto. Llegaron al lugar donde la empezaron a desarmar, le comentaron a la señora dónde era, la señora fue a la comisaría correspondiente, hizo la denuncia y le dijo dónde posiblemente estaba la moto. Y los policías literalmente le dijeron que no se podían meter porque le iban a sacar a los tiros, o que no iban a interferir en ese sentido. ¿Cómo se solucionaría eso? Bueno, así tal cual vos me comentás el caso, estaríamos en presencia en principio de flagrancia. Claro. En el mismo momento que se está cometiendo el delito, eso quiere decir flagrancia, el funcionario policial ha noticiado de esa circunstancia, tiene que acompañar al denunciante al lugar que él indica, que sabe dónde está el bien sustraído, con las medidas de seguridad que correspondan. Seguramente habrá sido un barrio complicado, algún asentamiento, algún pasillo. Entonces, por allí un móvil solo no puede ir a concurrir, tiene que pedir apoyo. Es una cuestión ya interna nuestra, por allí pudo haber consultado algún agente nuevo, algún oficial sin experiencia, pero reitero, debemos concurrir nosotros al lugar donde indica el denunciante que está el bien sustraído. Algo también a tener en cuenta en los casos que cuentan ellos dos es la impaciencia que hay dentro de las víctimas, vendría a ser. Porque hay algunos casos que son sumamente graves como violaciones o homicidios y seguramente el doctor va a poder responder en que los procedimientos de la ley son bastante largos y que por ahí la sociedad quiere llegar a que sean mucho más cortos. En el caso de la necesidad o de la gravedad que pueden tener estos delitos, ¿se pueden llegar a hacer más breves los procedimientos o no? Mirá, lo bueno que tiene ahora la provincia del Chaco, y lo hago público, digamos, es que se está intentando incorporar el sistema de juicios por jurados. Sí, ya está casi, claro. Cuando eso comience a ser práctica, la celeridad a la cual vos te referís va a mejorar. Perfecto. Muchísimo. Lo malo es que tardamos como 25 años porque la reforma del 94 está. Totalmente. Pero como para responder la pregunta, ojalá que se imponga este nuevo sistema para solucionar esos procesos que vos muy bien decís se consideran bastante largos. Y es cierto, es largo, es tedioso y es malo para la víctima, para los familiares de la víctima y también es malo para el propio sistema judicial, el sistema procesal, inclusive para aquel, imagínense una persona que entre que sea inocente, imagínense. Exactamente. Está en prisión preventiva. Claro. Y quizás es inocente, y como quien diría, tiene que estar aguantando ese trato inhumano, si se quiere, hasta que se esclarezcan los hechos de su causa. Es más, doy una cifra estadística. En la República Argentina aproximadamente el 97% de las personas implicadas, los presuntos autores de un determinado delito, están en prisión preventiva y no en las cárceles ni alcaldías. Eso es gravísimo a nivel nacional. Pero es una cuestión hasta que tiene que ver hasta con nuestra propia Constitución Nacional, nuestra idiosincrasia. Ahora, doctor, a lo que usted hace referencia, que inclusive hubo muchos casos que se han hecho públicos de personas que han estado detenidas sin cometer un delito. ¿Por qué se da esto? ¿Acaso, o antes de un proceso judicial, o antes de ponerlo en prisión preventiva, los auxiliares de la justicia, como por ejemplo la policía, los peritos, hay determinadas evidencias, indicios que apuntan a que si una persona es responsable o presuntamente responsable de un hecho,
Lamentablemente ha habido casos que personas que no tuvieron nada que ver se han comido 2, 3, 5 años. Ahora, ¿por qué dar lugar a esto y por qué una persona inocente tiene que estar encerrada? Previamente a que hay una investigación y hay distintos elementos probatorios, entre comillas, que tendrían que apuntar hacia la persona responsable. Totalmente. Cuando en la sociedad estamos ante un hecho fáctico, cuando estamos ante un pragma conflictivo, vienen las agencias ejecutivas, llámesele si se quiere la fuerza de seguridad, aprenden al sujeto, por ejemplo, o a varios sujetos. ¿Eso cómo se basa? Y nosotros tenemos estándares en la sociedad. Tenemos sujetos estereotipados, se les llama, personas que para nosotros se visten como ladrones, hablan como ladrones. Sí, eso claro. Entonces, La policía ¿qué sucede? tiene, claro. Entonces, ¿qué sucede? Sí, claro. Uno a veces prejuzga a determinado grupo o sector de personas. Sí, por el aspecto. Por el aspecto muchas Claro. veces sucede, pero no estoy hablando mal con esto de la policía, estoy hablando de la sociedad en sí, me incluyo yo, o sea, estamos todos inmiscuidos en esto. ¿Cuántas veces uno está en la sociedad y dice, aquel que viene caminando una cuadra, cuidado, vamos a meternos adentro, mejor. Sí, Cuidado claro. tu bici, Es cierto. cuidado esconde tu celular. Nosotros realizamos esa valoración, si se quiere. ¿Y qué pasa? Las agencias ejecutivas sucede exactamente lo mismo. Muchas veces caen este tipo de personas. Muchas veces se generan delitos y para que una persona no vaya presa, hay veces inclusive que un hermano dice, yo soy culpable, yo lo hice. Hay un padre de familia que dice, él sabe que su hijo cometió un delito determinado, pero me culpo yo y que me procesen a mí. Entonces, Sucede. ¿es más importante en ese caso la culpabilidad, la aceptación de un hecho que no hizo o de qué manera infiere los indicios que se puedan llegar a recolectar de un determinado lugar o el hecho? A lo que voy es, si la culpabilidad yo digo, bueno, por ejemplo, me hago responsable de lo que hizo mi hijo, voy preso yo en lugar de él, pero él fue el que asesinó, él fue el que robó, y todos los indicios que se recolectaron en el lugar de la escena apuntan hacia él, la persona que tiene que pagar fue la que tiene que... Claro. Injustamente. Entiendo. Estamos hablando siempre y cuando el fiscal no haya conseguido pruebas suficientes. Por supuesto que si en un examen de ADN da positivo que hubo un resto, por ejemplo, de cierta materia biológica en un cuerpo de la víctima, estoy hablando de casos de abuso sexual, por supuesto que si el ADN da que es Juan Pérez, no va a ir preso el padre por más de que el padre diga, no, yo fui, digamos, porque evidentemente se va a deslucir de que obviamente él lo quiere cubrir, en este caso a su hijo. Pero en realidad, ¿qué pasa cuando no se encuentran pruebas? Que eso es algo muy habitual. Ahora, hay otra cosa posterior, el daño moral que generan a las personas que van detenidas de manera inocente. ¿Quién se hace cargo de eso? En teoría debería, esto es un deber ser. Acuérdense siempre que cuando se habla del deber ser es porque en realidad no es. Porque si las cosas debieran ser de tal forma es porque en realidad no son. El Estado debe indemnizar, si se quiere, a esa persona por ese agravio que sufrió Pero, en un estado... De todas maneras, estamos hablando de 1 en 1000 o en Exacto. 10.000. No es significativo ni merece que lo tratemos en este programa. Hablemos de lo que vivimos todos los días. El problema es, y que todo el mundo reclama, es por qué la gente o quienes delinquen se violentan. Exactamente. Estamos viendo, ¿no es cierto?, en todos los canales nacionales, ancianos, jubilados, jóvenes que viven solos y todo lo demás, que entran y le rompen la cara a golpes, ¿no es cierto? Pero Incluso, ¿a Jorge, en la título de provincia qué? A de un par de Chaco. ancianos, por ejemplo, yo no me entra en la cabeza. Claro, pero también, En la no provincia de Chaco solamente... últimamente. Claro, no solamente también está la cuestión de la violencia por aquellos que están impulsados por las drogas. ¿Cuántos hechos delictivos han estado apareciendo de gente que ha hecho las violaciones en manada? Que son un grupo de gente que está económicamente bien, no estaban drogadas, no estaban nada, y son personas violentas. Exactamente. También, o sea, ¿qué lleva a esas personas que no están en bajo claro, nada también a la violencia? En todas las sociedades hay gente violenta. Lo que sucede es, ¿ustedes tienen estadísticas de el índice de violencia en los delitos? Es decir, ¿cuántos delitos se cometen con hecho de violencia? ¿O un porcentaje? Sí, tenemos más o menos trabajos realizados. Nuestra división de estadísticas nos indica hurtos, robos. Con violencia. Con violencia, el 60-70% de ellos. 60. son Es la referencia de los conocidos. 60-70%. Cuando hablamos de violencia, lo que más se da con más frecuencia es el arrebato en motovehículos. Claro. Cuando la ciudadana, especialmente las damas, cuando circulan en motocicletas Claro. o caminando,
al robarle o hurtarle la cartera, las tumban, las arrastran. Igual, comisario, de todas maneras, la violencia debe ser prácticamente en todos los delitos, porque nadie va a ir, permiso, te quiero robar el celular, gracias, o sea, uno va a ir en busca de ese objetivo directamente y va a aplicar, a lo que vamos es la alevosía a la hora de cometer. A ver, el hecho de un arrebato de violencia es el efecto de querer sacar la cartera. Yo no lo califico como la violencia propiamente dicha. La violencia propiamente dicha es el tipo que está apuntando a una persona, le saca lo que le está robando y después le mete golpe, le pega con la culata, ¿no es cierto? Sí. O lo mata o lo dispara. Es que últimamente hay una violencia. Hoy en la provincia del Chaco vemos todos que es femicidio, robo con asesinato. Luego, claro. Asesinato seguido de suicidio. Ese tipo de violencia que se ve hoy en día. Bueno, el caso de la leonesa, por ejemplo, terrible, terrible. Sí, sí. Y en base también a esto que estamos hablando es muy interesante y mi pregunta va para el comisario también, la libre tenencia de armas. ¿Usted considera que si el ciudadano le permiten tener un arma, por ejemplo, va a mejorar la seguridad o va a aumentar la violencia dentro de los delitos? Es decir, una víctima ejerciendo violencia y el victimario también. No. Nuestra Constitución nos permite. Pero sería sería improcedente, sería prácticamente jugar con fuego. Tenemos una sociedad que no está preparada para circular todos armados. No queremos, ahí tenemos como ejemplo Estados Unidos, que tienen libre portación. Es constitucional. Se pueden comprar o adquirir armas en cualquier armería. No es lo aconsejable, la verdad que nuestra sociedad no está preparada para tener armas o portar armas como para defensa propia. Pero aún así, gran parte de la población tiene armas en su casa. Por supuesto, y tienen el registro y pagan, porque me consta, conozco gente que tiene el registro, pagan y se hay que diferenciar siempre lo que es portación y tenencia. No, son dos cosas diferentes. La tenencia la pueden tener en su domicilio, pero la portación es mucho más restringida, casi reservada para policías y fuerzas de seguridad. Y hay muchísimos requisitos además para el carnet de portación de armas. No es sencillo tenerlo. ¿Sí? Bueno, yo tengo un caso específicamente con lo que comentó de lo que le pasa a las mujeres, que a 3 cuadras de mi casa a una señora le sustrajeron la moto. Y eso fue hace 2 o 3 semanas máximo. La cuestión es que los sujetos ya tenían la moto de la señora en poder y aún así le dispararon. Sí. Y la señora pudo esquivar, o sea, ya tenían la moto, la señora no puso resistencia y aún así obtuvo un disparo que por suerte lo esquivó, pero estuvo a centímetro de haberla dañado físicamente. O sea, es impresionante el peligro que corren cuando esa señora claramente iba a trabajar, iba a hacer las cosas cotidianas y terminó en ese que podía ser un evento fatal. Claro, la realidad es que justamente el delincuente sabe más de derecho penal que hasta los propios abogados penalistas. Otra de las realidades es que todo el mundo dice, desde que la policía es auxiliar de la justicia es como que están limitados a accionar. Mucha gente dice, no, están viendo que dispara un chorro por allá y el policía mira para el costado, porque si lo agarra, y hay muchos casos, ¿no es cierto?, en Buenos Aires sobre todo, ¿no?, de un tipo que disparó, un tipo que lo defendió, que le sacó el cuchillo y termina, finalmente el tipo que tuvo una actitud como le corresponde a un defensor de la gente, termina preso, cuestionado, todo lo demás. ¿Cómo se siente usted, policía? Decir, lo atropello, le saco la pistola, le tiro un tiro, le tiro en las piernas, le grito, no le grito? Debe ser tremendo eso, ¿no? Sí, la verdad que bueno, eso ya para nosotros es como nosotros los policías lo superamos. La verdad que cuando ocurre el hecho, como decía usted, en caso de flagrancia, la misma sangre nuestra azul no nos permite. Es muy difícil que el policía, de 100 policías, tal vez uno mire para el otro lado. Enfrenta el problema y lo resuelve. Después las consecuencias, bueno, la verá. Y nos defenderemos como podemos, pero la sangre azul nuestra indica que tenemos que hacer el procedimiento. Y bueno, lamentablemente por allí somos requeridos por la justicia por un exceso en la legítima defensa o por un apremio ilegal o cualquier otro delito. Yo le pregunto, desde que está la reforma que aumentó la escala de las penas, ¿se vio que hubo una disminución de los delitos por aumentar las penas o no? El delincuente no piensa, cuando va a cometer el delito lo comete, no estima, no está leyendo el Código Penal, ejecuta el delito. Luego sí, ya en el juicio oral, donde todos se ven las caras, recién reflexiona que no debía haber cometido ese delito, pero en la práctica no se da así, no se da así.
Comisario, hay algo que escuché de varias personas, por no decir muchas, que dicen que si vuelve el ejército obligatorio van a disminuir los robos. ¿Usted qué piensa sobre ese pensamiento? ¿Servicio militar El servicio obligatorio? militar Ojalá que obligatorio. vuelva. Y bueno, no estimo que no va a cambiar mucho la situación. Reiteramos, hoy lo dijimos ya, tenemos que trabajar en educación primero, en educación y bueno, y que colabore un poco en la situación económica para que los padres puedan tener trabajo y brindar a sus hijos algunas comodidades que hoy por allí no la tienen. Tenemos que trabajar en esos valores primero. ¿Cuánto tiempo cree Federico que puede llegar a una reestructuración semejante? Porque hoy la sociedad está complicada, la situación económica es crítica, las posibilidades de desarrollo, como yo decía al principio, ¿no es cierto?, que son uno de los factores exógenos, como le dicen, ¿no?, que inciden directamente a que una persona termine delinquiendo, ¿no? Sí, yo quisiera, o sea, se realiza una pequeña introducción, digamos, para contestar eso. Porque en realidad el flagelo nace, si se quiere, de un punto de vista, si un sociólogo tendría que estudiar la sociedad actual, tendría que analizar no cuestiones jurídicas, para nada, tendría que analizar cuestiones psicológicas, cuestiones de neurociencia, que caracterizan al ser humano, cuestiones psiquiátricas, y que dicen por qué el ser humano, hombre y mujer, se comporta de esta manera ante tal o determinada circunstancia. Yo creo que en particular la sociedad argentina está, comparada con otros países, por ejemplo europeos, bastante atrasada, por llamarlo de alguna manera. Sos muy sutil. Claro, en el sentido de que no, pero es cierto, o sea, no, la gente no se informa demasiado. No me refiero a los noticieros, me refiero a leer las leyes. O sea, hay países como Estados Unidos que desde la primaria ya los van formando con la idea de que van a ser presidentes. Hay países como, por ejemplo, Canadá, que van creciendo con la idea de pertenecer a un juicio por jurado. Entonces, la idea jurídica o política que tienen ese tipo de ciudadanos es distinta a la nuestra. Nosotros queremos estudiar medicina desde la infancia, nos abocamos a la biología, dejamos de lado muchas cuestiones. Y por eso yo creo que estamos, y algunas décadas van a tener que transcurrir, para mí. Sí, pero la realidad supera la ficción. ¿No es cierto? Hoy la situación argentina es muy complicada, la inseguridad es uno de los cuestionamientos que se formula en la sociedad, es toda una historia, pero si usted tuviera que dar un consejo, dos consejos, uno, cómo se debe comportar una persona ante un hecho delictivo, y la segunda, cómo debe reaccionar. Un tipo me está apuntando o vienen, yo en lo personal pienso que si un tipo viene con una pistola le digo, ¿qué querés? Y se lo doy. El problema está, ¿qué pasa si un tipo entra a su casa y amenaza a su mujer o a su hijo? Bueno, sí, la verdad que el consejo siempre es, primero, valorar la vida humana, entregar lo que le pidan, no tiene precio la vida, entreguen un celular. Tuvimos muchos homicidios por resistirse a un asalto. Luego uno ya en frío reflexiona y se da cuenta recién de esa circunstancia. La otra muy particular y muy especial es aquella persona que ingresa a un domicilio que tiene que defender su familia de algún delincuente. Bueno, tenemos el artículo 34 del Código Penal, la legítima defensa. Dentro del domicilio uno tiene, entre comillas, ciertas facultades para defenderse, que después tendrá que demostrarlo en un juicio oral, eventualmente si da muerte a esa persona que ingresó a robar. Pero bueno, son reacciones muy particulares de cada ciudadano cuando ve atacada a su familia, y creo que cualquiera defendería a su familia cuando ¿Se acuerda usted del médico, por ejemplo, que siguió y mató a un delincuente? Sí. Tuvo una cuestión, el tipo no terminó preso de casualidad. ¿Por qué? Porque justamente la ley penal lo que considera es que si la agresión finalizó, en cierta forma se tiene que denunciar el hecho, pero no seguir. Y el sujeto lo que hizo fue seguir una vez finalizada la agresión y dispararle y, bueno, producir, ¿no es cierto?, el daño. Eso es un problema que se tiene que reformular en base al artículo 34 y 35 del Código Penal argentino. Amerita una modificación de carácter penal. Bien, el programa se nos terminó. Yo creo que es hora, ¿no es cierto?, que se ameriten estas modificaciones, porque el panorama nos presagia una situación bastante frustrante, bastante complicada. Y si algo se ha hecho, sabemos que ha mejorado muy poquito, que han bajado los índices de homicidio y todo lo demás, pero no son suficientes porque los problemas son estructurales, son muy difíciles de resolver.
y el pedido a gritos de la gente para que se modifiquen las leyes, cosa de separar a los delincuentes, también es una realidad imposible de negar, y que la justicia o los diputados que tienen que bregar para que las leyes satisfagan las necesidades de la sociedad las tienen que hacer. Porque yo estoy de acuerdo que hay que tratar de recuperarlos. Y mientras, ¿qué hacemos mientras? ¿Dejamos que siga afanando, que siga matando? No, debe haber políticas de Estado que pongan, ¿no es cierto?, límites a unos y favorezcan a otros. Porque si no, usted ha visto en estos últimos tiempos que usted termina estando presa en su propia casa, lleno de rejas, alarmas, ahora las cámaras. No se puede mover en su casa porque una cámara lo está filmando. Y esto es así, y esto es lo que no queremos. Por eso, ¿no es cierto?, mañana y estos 3 o 4 meses tenemos la facultad de modificar todo este tipo de cosas. ¿Sabe con qué? Con el voto. No se olvide, ¿eh? Mañana todo el mundo a votar. Chao, nos vemos el próximo sábado con más desafíos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Llena tu mesa de sabor con los helados Pompiú. Compartidos en sus 2 presentaciones tradicionales de 3 litros. Encontralos en el súper más cercano. Helados Pompiú. Sabores para compartir. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. Bueno, el momento de la inundación fue algo terrible. No había forma de atajar el agua, ¿no?, que se venía y se venía. Y de tantas décadas que se viene trabajando y ver cómo el agua fue llevando todo, la verdad que fue muy, muy terrible, la verdad que doloroso para todas las familias. Sin la ayuda del Estado no podría seguir adelante porque perdí todo. De vuelta a construir los corrales, a construir los alambrados. Y a mí me dieron un subsidio, que eso, mediante eso puedo seguir trabajando. Desde siempre el gobierno de Pepo estuvo presente.